Buenas tardes, hermanos. En este día vamos a continuar con el estudio bíblico, los 12 discípulos de Jesús. Vamos a estar viendo la vida de Andrés con el siguiente texto bíblico que dice así. En Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para comenzar con la vida del apóstol Andrés, tenemos que conocer un poco en las circunstancias en que se encontraba cuando conoció a Jesús. Según la Biblia, en el Evangelio de Juan, sabemos que tanto Juan como Andrés eran discípulos de Juan el Bautista. Es por eso que se encontraban presentes cuando Jesús fue bautizado. Y al día siguiente, cuando Jesús pasaba por ese lugar, por ese sitio, Juan el Bautista dice de Jesús: este es el Cordero de Dios. Estos dos discípulos lo escuchan y comienzan a seguir a Jesús. Al pasar un tiempo con Jesús, Andrés decide ir y anunciar a Pedro que había encontrado al Mesías. En ese lapso en que Andrés anuncia a Pedro, Jesús se tiene que ir al desierto de Judea por 40 días, donde iba a pasar su tiempo donde fue tentado por Satanás. Luego de esto regresa a Galilea y hace un llamado más específico para que los discípulos le sigan. Llama a Pedro, a Andrés, a Juan y Jacobo, y al día siguiente a Felipe y Natanael. Esto lo vamos a ver en el Evangelio de Marcos. Luego le lleva a sus discípulos a la fiesta de Caná, en donde se realiza la multiplicación de los vinos. Y después de esto comienza el ministerio de Jesús junto con sus discípulos. Tanto del Evangelio de Juan y de Marcos, lo que podemos saber sobre Andrés es que era un discípulo de Juan el Bautista. Ser un discípulo de Juan el Bautista no era nada fácil. Sabemos muy bien que el ministerio de Juan el Bautista no era en las ciudades, como tuvo su ministerio Jesús, sino en el desierto. Juan el Bautista predicaba en el desierto y no tenía un lugar donde morar, sino que él vivía en cuevas, con ropa de pieles, y su alimento era langostas y miel, y sus discípulos tenían que adaptarse a la vida de Juan. Según algunos fariseos, también sabemos que los discípulos ayunaban y oraban. Tenían una vida disciplinada y comprometida con el Señor. Nada fácil, pero Andrés no vio en poco eso, sino que decidió asumir y seguir a Juan el Bautista a pesar de las circunstancias adversas. Es por eso que habré escuchado tantas veces que Juan el Bautista anunciaba que iba a venir el Mesías, que pronto iba a llegar, que cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios, sabía cuál era el segundo paso que tenía que hacer Andrés. Entonces con esto también podemos decir otra cosa que aprendemos de las circunstancias de la vida de Andrés, que era una persona enseñable y dispuesto a cambiar. ¿Qué es una persona enseñable? Una persona que escucha, pero que quiere poner por obra lo que aprende. Está dispuesto. Andrés siempre escuchaba cómo Juan el Bautista predicaba sobre el Mesías. Por eso sabía que su segundo paso no era seguir con Juan el Bautista, sino estar dispuesto a cambiar y seguir en lo que Dios estaba preparando, en la obra del Señor, que era seguir a Jesús. Pero también vemos en la vida de Andrés que era una persona que estaba rodeada de buenos amigos. Vemos que tanto él, Andrés, como Juan eran discípulos de Juan el Bautista. Los dos con el mismo espíritu, dispuestos a seguir a Jesús. Pero aún también Andrés, su hermano, era una persona que amaba al Señor y también predispuso su vida para servirle. Y aún Felipe,
su vecino, que luego lo vamos a ver en otros textos bíblicos, que realiza obras junto con Andrés, y cómo son buenos amigos. Dice la palabra de Dios, hermanos, no hay dos que caminen juntos y piensen diferentes. Es importante las amistades que nos rodean para continuar en nuestros ministerios. En cuanto a la instrucción de Andrés en el ministerio de Jesús, si algo podemos aprender de la formación de Andrés es que es una persona que siempre toma la iniciativa y comparte el mensaje con otros. Esto lo vemos cuando Andrés presenta al Mesías a Pedro, diciendo que lo había encontrado. Pero también lo vamos a ver en Juan 6:9, donde Jesús expone la necesidad de que había muchas personas que necesitaban ser alimentadas. Felipe, que se encontraba ahí, le responde: solo tenemos 200 denarios, que eso equivale a 8 meses de trabajo de un jornalero. Y dice, no va a ser suficiente para que compremos pan y alcance un poco para tanta gente. Pero cuando Andrés escucha esto, dice, he aquí un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Dice, pero ¿alcanzará esto para tanta multitud? Entonces, lo que Jesús ve, hermanos, es que Andrés estaba dispuesto a cubrir la necesidad, aunque lo que él tenía era muy poco. Pero dice la palabra de Dios que él lo poco lo hace mucho. Amén. Pero tenemos que presentar lo que tenemos. Él no nos pide lo que no tenemos, pide lo que tenemos. Y Andrés presenta lo poco que él vio que había, 5 panes y 2 pececillos. ¿Y qué hace Jesús? Les dice, bueno, dame lo que tú me presentaste. Díganle a la gente que se sienten para comer. Ora por los alimentos y dice la palabra de Dios que es multiplicado y que alcanza para saciar a toda esa multitud. Y otra vez vemos a Andrés tomando la iniciativa, presentando lo que tenía, y Dios haciendo su obra en lo que no tenía. También lo vamos a ver frente a unos griegos prosélitos. Ya faltaba poco para que Jesús fuera a la cruz. Y dice que unos griegos estaban yendo para celebrar las fiestas, para adorar a Dios, y cuando lo ven que estaba allí Jesús, hablan con Felipe y le dicen que quieren hablar con Jesús. Y Felipe va con Andrés y le dice sobre lo que estaba aconteciendo, que había estos griegos que querían presentarse delante de Jesús. Y dice la palabra de Dios que Felipe y Andrés van con Jesús y le comentan lo que está aconteciendo. Pero Jesús les da una respuesta que quizás ellos no esperaban. Les dice, es necesario que el grano de trigo muera para que dé frutos. Otra vez vemos a Andrés tomando la iniciativa, haciendo lo que le corresponde, aunque quizás no sabía cuál era el tiempo de Dios. Aún no era el tiempo de Dios para el pueblo gentil. Todavía Jesús tenía que cumplir la gran obra de romper el velo del templo y que todos los gentiles puedan ser salvos. Entonces, con estos ejemplos, podemos ver que Andrés era una persona que toma la iniciativa y que siempre está dispuesto a compartir el mensaje con otros, aún con los gentiles. En cuanto a las metas alcanzadas por Andrés, ¿qué podemos decir? Andrés era una persona que no buscaba el reconocimiento, sino en hacer bien su trabajo. Como sabemos, había varios pares de hermanos en medio de los discípulos. Uno de ellos eran Juan y Jacobo, y dice que era tanta la pelea que tenían para decir quién era el primero, que Jesús los llama hijos del trueno. Pero
Esto no sucede con Pedro y Andrés. A Andrés no le importa que su hermano Pedro tome el reconocimiento de ser el líder del grupo. Nunca dice se ofusca ni nunca busca pleito. Por eso podemos decir, no era una persona que buscaba el reconocimiento, sino hacer lo que a él le correspondía, traer las almas a Cristo, cubrir las necesidades según lo que él tenía, y Dios bendecía lo que él hacía. También sabemos que después del Pentecostés, después de haber recibido el Espíritu Santo, según por los historiadores de aquellas épocas, no porque esté escrito en la Biblia, lo que se sabe de la vida de Andrés es que fue a predicar a ciudades donde se encontraba una población griega. Se fue al norte, otros creen que llegó hasta Rusia y hasta Escocia, pero no tenemos nada bíblico con lo cual podamos aseverar este relato. Lo que sí sabemos es que Andrés muere en un lugar de Acaya, en una ciudad de Acaya, crucificado. Dice que le predica a la mujer de un gobernador romano, y como este gobernador no puede lograr que su mujer renuncie a Cristo, decide crucificar a Andrés. Y como quiere que Andrés sufra, que su muerte no sea inmediata, dice que prepara otro tipo de cruz, no lo acostumbrado en aquella época, como sucedió con Jesús, sino era una cruz que con las maderas formaban una letra X. Y dice que esta forma de crucificar a las personas hacía que estos estuviesen vivos durante varios días. Según cuentan los historiadores, Andrés estuvo vivo 2 días en esa cruz. Pero según también dicen que mientras estuvo vivo esos 2 días, él aún estando crucificado, seguía predicando la palabra de Dios hasta el día que entregó su vida a Cristo y se fue con el Señor. Vamos a terminar este estudio bíblico con el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, que dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos, que había creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si había una persona que amaba la palabra de Dios, era Andrés. Él escuchaba el mensaje que Dios anunciaba a través de la vida de Juan el Bautista. Es por eso que cuando se vio el cumplimiento de que el Mesías vino, fue para seguir la voluntad de Dios y poner por obra la palabra de Dios. Eso es permanecer en la palabra, hermanos. Lo que hemos aprendido, ponerlo por obra. Y dice que si hacemos esto, seremos verdaderamente libres. La palabra de Dios, una vez puesta por obra en nuestras vidas, hermanos, ya no es una cadena, sino que nos da libertad de continuar en el reino de Dios y vivir en la libertad que el Espíritu Santo nos ofrece. Escuchemos su palabra, es muy importante, pero lo más importante también es ponerlo por obra, aunque nuestras obras sean pequeñas, como Andrés, que solo pudo presentarle al Señor 5 panes y 2 peces. Pero Dios multiplicó lo que Andrés presentó, aunque era poco. Así también nosotros. Comencemos a cumplir la palabra de Dios, a ponerla por obra, aunque quizás sean pequeños detalles. Pero Dios va a multiplicar todo lo que hagamos para su servicio. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo martes con la siguiente enseñanza.